¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo, bienvenidos todos ustedes a este taller de historia. De nuevo, mucho me agrada que estén presentes y agradecemos mucho al Country Yucatán, al Country Club, por esta oportunidad que nos da. A todos ustedes que nos ven desde distintas partes. Antes decía yo de México, ¿no? Ahora digo del mundo porque en verdad pues, ha llegado de todas partes. Me han llegado que nos ven desde ahí. Hay mucho mexicano y eso es muy bueno en todas partes del mundo, en donde ven y quieren saber su historia. Eso es lo principal, ¿no? Conocer su historia, porque el conocimiento es una parte de nuestra identificación, de nuestra identidad nacional. Hay que conocer, pero conocer la verdadera historia, porque si nos basamos en puras mentiras o en los mitos, ¿okay?, que nos dieron traumas y no patria, pues entonces estamos mal. Esos mitos debemos de haberlos superado ya, porque si no, seguimos con una serie de traumas, como por ejemplo el famoso trauma de la conquista, el mismo trauma de la independencia, el trauma del porfiriato que estamos hablando. Entonces estamos en base a traumas, entonces somos un país de traumados y eso es lo que no conviene, porque eso nos ata a un pasado que no es así, pero que al mismo tiempo nos está traumando y nos traumatiza y no avanzamos. Ya creo que ya es tiempo y es justicia. Estamos a 200 años ya casi de cumplir pues con nuestra verdadera independencia, que fue en septiembre de 1821, 2021, y si nos analizamos a partir de ese día a hoy, hemos avanzado a paso tortuga. Cuando México tiene y ha tenido siempre un potencial para avanzar mucho más rápido. Y una prueba contundente es que con todas las desventajas que haya tenido, como he comentado y he criticado el porfiriato, se logró avanzar. Y se logró avanzar en menos de 30 años. ¿Cómo es que luego, ni antes ni después? ¿Qué era una dictadura? Bueno, ya comentamos también lo que ha sido la historia de este país. Bien, pues bienvenidos todos. Saludos a Estados Unidos, Houston, que nos ve también, que la vez pasada olvidé mencionar a Houston, Dallas, que también nos está viendo. Nos escriben también desde Perú, y de Europa nos han escrito también de Italia. Y pues gracias a todos ustedes por ver esta historia, que es más que nada para pensar, para razonar y sobre todo para conocer la verdadera historia de la cual nosotros podemos ser partícipes, porque estamos viviendo un momento y una etapa histórica en nuestro país. Bien, pues vamos a continuar, ¿okay?, con el tema de Porfirio ya en el siglo XX y ya empezando a notarse un poquito las cuarteaduras. A ver, para el siglo XX, para la primera mitad del siglo, para la primera década del siglo XX, el peor enemigo que tenía Porfirio Díaz era su edad. Es decir, para esa época, un setentón, 71, 72, desde llegó a 75, era lo que hoy podríamos llamar un noventón. Es decir, ya se le veía más que un anciano a don Porfirio, se le consideraba un senecto. Obviamente las cosas han cambiado, hoy en día ya no es así, pero en ese entonces sí. Y evidentemente, junto con las novedades que traía el mundo del siglo XX y que don Porfirio no estaba asimilando, más su edad, esas nuevas generaciones que sí sabían de esas novedades querían participar. Que quede claro, todas esas voces, incluyendo la de los radicales Flores Magón, no pretendían, al menos al principio, un derrocamiento del sistema. Y esto hay que entenderlo. No lo pretendían porque lo habían visto que en algo era bueno, habían avanzado. Entonces, ¿cuál era su pretensión? La apertura democrática. Eso es algo interesante. Cuando aparezca Madero, más adelante, vamos a ver
que él tampoco pretendía derrocar a don Porfirio. O sea, ¿qué pretendía esa primera incipiente oposición? Esos periódicos y esa nueva generación. La apertura. Que el gobierno porfirista se abriera ¿a qué? A nuevas generaciones, nuevas ideas, en una palabra, precisamente la que estaba de moda en inicio del siglo XX: democracia. No pedían ni siquiera la no reelección. No, pedían apertura democrática. Si Porfirio quería competir, que compita, pero que compita con una oposición verdadera, no con un palero como don Nicolás Zúñiga y Miranda. Que se le dé la misma oportunidad de un opositor. No pretendían cambiar la condición en que vuelva la no reelección que el propio Díaz había dicho 40 años antes. No, no pretendían eso. Pretendían la apertura democrática, y es aquí donde los científicos en primerísimo lugar y el segundo don Porfirio tenían una venda en los ojos. Yo no sé si se pensaban inmortales, yo no sé si se pensaban que todo el tiempo iban a estar allá, pero van a adolecer de la misma enfermedad que adoleció el gobierno español durante los 300 años, un cero más, que estuvo don Porfirio en el poder. Pensar que nunca se iban a ir. El gobierno español nunca pensó que hubiera una guerra de independencia, jamás. Pues, digo, que lo hubiera pensado, lo hubiera solucionado desde antes de tiempo. Nunca. Pensó que iban a estar eternamente aquí. Nunca pensó en que las nuevas generaciones quisieran autogobernarse por sí mismas, que ya habían llegado a la mayoría de edad, porque este fenómeno de la independencia no solamente fue en México, fue en toda América hispana. Nunca lo pensó. Pues en chiquito, como les digo, un cero menos, lo mismo pasó con don Porfirio y con su gente. Yo creo que nunca pensaron, porque es lo único que me puede ver a mi entendimiento, nunca pensaron que se pudieran ir. O sea, subestimaron al pueblo, o subestimaron o se sobreestimaron ellos, pensando que, hombre, no eran unos jovencitos, y aunque lo fueran, nadie tiene la vida comprada. No pensaron en nadie, porque cuando empezaron a mencionar, sobre todo los mismos porfiristas, que don Porfirio ya estaba grande, y empezaron así, muy suavecito, a candidatear a algunos de ellos, a Bernardo Reyes, para cuando don Porfirio no pudiera, y se enteraron los científicos más cercanos a don Porfirio, ¿qué hizo don Porfirio? Desterrar a Bernardo Reyes, lo mandó lejos. Así no se puede. Así no se puede. Cuando en 1910, todavía no hemos llegado ahí, la lógica le decía que la gente lo quería a él, pero que hiciera un cambio en la vicepresidencia, con eso quedaba contento todos. Y que no fueran los mismos. Sobre todo Ramón Corral, que era muy odiado porque fungía como una especie de secretario de gobernación. Que lo cambiara. O sea, ese fue el problema. ¿Por qué? Porque cuando uno no llega a un entendimiento, sobre todo cuando ese entendimiento ves que es lógico, porque así van las olas del mar, y tú te niegas a aceptar que las olas van así, e insistes en que van del otro lado, y tú estás luchando contra las olas, tarde o temprano eso se te va a revertir, como se le revirtió a España cuando no entendió que era momento de preparar a esos nueva generación de criollos para que gobernaran en vez de ellos. Así le pasó a la Iglesia Católica cuando no entendió en la época de la Reforma que era lo que le pedía al Lerdo de Tejada, que vendiera sus bienes, se quedara con la lana de los bienes, pero que hubiera un movimiento para que produjeran las tierras. Tampoco le entendió, no lo quiso entender, y hasta que se las quitaron a la fuerza, porque no les quedó otra. Pues algo parecido va a pasar con don Porfirio.
y con los científicos. No van a entender que les estaban pidiendo apertura, simplemente eso, apertura. ¿Y en qué va a terminar esto? Al no darla, en una revolución que trastocó todo, ¡tum!, todo. Pero todavía no llegamos a eso, vamos a ir todavía a los primeros años del siglo XX, o sea, la primera década, pero especialmente los primeros 5 años. Ya comentamos de que está, por un lado, está el campesino, la oposición, las nuevas generaciones. Por el otro, está la modernización, la explotación de los recursos naturales y las fiestas, la preparación del festejo que para don Porfirio era el más importante que vendría en las fiestas del centenario. Bien, entre 1901 y 1906, don Porfirio, para ver que todo se esté preparando, sobre todo en las capitales, va a empezar a hacer lo que ningún presidente antes había hecho. Y no lo había hecho por 2 motivos. En primer lugar, porque había una inseguridad en todo el territorio. Y en segundo, porque no había los medios para viajar. ¿Y qué hizo? Viajar. Visitar la mayoría de las capitales de los estados de la República para conocerlos, para verlos y sobre todo para dar una especie de banderazo a ver qué se está construyendo, qué vas a armar, qué ya hiciste, qué no has hecho para el centenario. Y va a empezar una gira donde don Porfirio va a visitar varios estados de la República en ese periodo, especialmente las capitales: Guadalajara, Guanajuato, Puebla, Monterrey, que es cuando alaba a Bernardo Reyes, y todo el mundo cree, ahí está, él va a ser bueno, pero no fue así. Veracruz, donde estaba el gobernador Deza, muy amigo de él, después de todo el escándalo que había pasado al principio del porfiriato con Luisito Miguel Terán. Veracruz estaba muy bien. Ahí la cosa, estuvo en Veracruz, pero no permitían que los trabajadores del petróleo tan explotados se acercaran a él. Los científicos organizaban fiestas, bailes, gritos, o sea, que diríamos, oye, yo recuerdo que así lo organizaban en los años 80 y 90, es que fue lo mismo, fue lo mismo, era que llegara el señor presidente y que todo lo viera y o sea, cuidado, que alguien se saliera de control, de tono, cuidado, no, todos estaban vigilando de que todo saliera bien. Y así visita, uno de los lugares más lejanos a los que llegó va a ser precisamente aquí donde estamos grabando, que es Mérida, que llega en febrero de 1906. Y para los de Mérida pues conocerán el derrotero que se dio Porfirio. ¿Okay? El gobernador era un señor llamado Olegario Molina, que luego se lo va a llevar don Porfirio a su gabinete presidencial y va a ser otro de los científicos. Él visita, pues inaugura la estatua al papá de Justo Sierra O'Reilly, que está en una avenida muy hermosa de Mérida, que es el Paseo de Montejo, ¿okay? E inaugura el Hospital Orán, muy moderno para la época, la penitenciaría muy moderna para la época, y empiezan a ver ya lo que el terreno donde se iba a hablar un megazoológico, que debido a que se inauguraría para el centenario en 1910 se llamaría el Centenario. Y así él iba a supervisar en persona todo ese, así viajó. Oaxaca, no podía faltar Oaxaca. Oaxaca era un lugar que don Porfirio siempre amó, y conforme iba creciendo, o sea, iba teniendo más edad, más la iba añorando. Hay muchas leyendas de Oaxaca de Porfirio Díaz, muchas. Oficialmente se sabe que fue pocas veces. Una de ellas esta, que se presenta con su familia y que inclusive, los oaxaqueños lo reciben así, ahí sí, de plano, ya con mucha buena voluntad,
no hacía acarreados, la gente lo aplaude y que hasta él se pone a bailar la guelaguetza e invitan a Carmelita. Carmelita no quiere, porque para ella era un ridículo hacer ese baile. Esa es la parte oficial, pero la extraoficial, lo que se cuenta por la crónica de Oaxaca, es que constantemente Porfirio Díaz llegaba en secreto a Oaxaca, que cuando menos desde los años 90 del siglo XIX, cuando menos una vez al año, Porfirio se presentaba secretamente a Oaxaca. Oaxaca se había comunicado casi todos los lugares por medio del tren. Todo México, de hecho, estaba comunicado por las vías férreas. Fue la gran obra del Porfiriato, las vías férreas y los puentes. México estaba lleno obviamente, de lugares muy altos y ponían puentes. ¿Okay? Y que, según cuenta la crónica de ahí, que don Porfirio mandó hacer una vía de un tren para que pasara junto a la casa de una íntima amiga de Porfirio Díaz desde la juventud, aquella indígena tehuana, Juana Catalina Romero, aquella mujer que lo ayudó a dominar a los cuchitecos cuando él era el gobernador de Oaxaca en la época de Juárez, y que era una mujer muy política, que fumaba puro tehuana. Dicen que era una mujer hermosa, indígena, de raza mixteca, y que lograba dominar a todos, que jugaba billar, y que don Porfirio, en apariencia, al menos parece ser, que durante el tiempo que estuvo como gobernador de Oaxaca, fue su amiga y su amante. Nunca tuvieron hijos, que se sepa. Pero cuando Porfirio se fue de Oaxaca para combatir contra los franceses y ya no va a volver porque se va a casar con Delfín y luego todo el relajo que ya les he contado, nunca dejó, aparentemente, eso dicen allá, de amar a Juana Catalina. Juana Catalina, como matrona que era dueña de un montón de terrenos e hizo muchas cosas, se le atribuyen muchas cosas a ella en la región de Tehuantepec, sobre todo. Y que Porfirio Díaz, ya con el poder que tenía, que en un tren particular llegaba, estaba 1 o 2 días con ella y luego volvía. Que inclusive ya cuando eran unos ancianos ambos, se seguían viendo. Hay muy pocas retratos o fotografías de Juana Catalina Romero. Hay uno muy antiguo donde la pintan de tehuana, pero no podemos asegurar que fuera ella. Pero hay uno donde ya se le ve una señora grande, como de unos 70 años, ya es fotografía, que en Oaxaca dicen que es ella. Nadie habla que se haya casado tampoco, ni que haya tenido hijos, pero que fue una señora muy importante en esa región y que Porfirio Díaz llegaba en ese tren, en secreto, por así decir, y estaba 1 o 2 días con ella, ya grandes los dos, no eran unos chavitos, no estaban haciendo, vamos a hacer una picardía, no, ya eran grandes, y simplemente lo que dicen ahí, que fue el amor eterno de Porfirio Díaz. Más que Delfina, más que Rafaela, más que Carmelita. Juana Catalina, Juana Catalina, Juana Catalina. ¿Verdad o mentira? Es una leyenda que hay por ahí, una tradición. Ellos lo toman, lo asumen como verdad. Y lo que sí sabemos es que él va a estar mucho tiempo visitando Oaxaca. Constantemente iba a Oaxaca, hasta que ya no pudo, pero constantemente. De hecho, cuentan que cuando ya empezó a decaer, ya estaba en el destierro, ya empezaba meses de morir, solo hablaba de Oaxaca. Ya se estaba a conversar contigo y solamente hablaba de Oaxaca. Ya no hablaba de México, hablaba de Oaxaca, de Oaxaca, de Oaxaca, de Oaxaca, de Oaxaca, de Oaxaca. Y se decía que él, cuando murió, él pedía que lo llevaran a Oaxaca, a Oaxaca, a Oaxaca. Que en apariencia pues nunca ocurrió. Bueno, entonces hizo todas estas giras. Pero, repito, que hiciera las giras y que hiciera la convocatoria, ya les dije, eso era por un lado. Pero por el otro, había una oposición sorda, aunque no tan sorda,
Zorra me refiero porque don Porfirio en apariencia no la conocía, pensaba que todo era miel sobre hojuelas, pero que existía. El hecho de que no la vieras o te hagas al tonto no quiere decir que no exista, existía. Y esa oposición, ¿okay?, va a dar mucho que ver precisamente en el año de 1906. Y va a ocurrir un acontecimiento que no debió ocurrir, pero que se manejó muy mal, y que va a ser cuando Porfirio se empieza a notar que no las traía todas consigo, y ya era un hombre de 76 años, que fue la famosa y muy explotada huelga de Cananea en el estado de Sonora, de la que hoy vamos a hablar. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Okay?, y cómo es que se manejó mal. Porfirio era muy inteligente, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, ciertos acontecimientos los manejaba mal, como el acontecimiento de Mátalos en caliente, que hemos comentado, también lo manejó mal. Y de ese acontecimiento a este hay un trecho no solamente de años, sino también de acontecimientos y de vidas. ¿Qué ocurre? A ver, en Cananea había una mina muy grande, ¿okay?, que era explotada por los americanos, lo mismo que el petróleo. Parece ser que el dueño o el jefe era un norteamericano de apellido Green, me parece, no estoy muy seguro, pero creo que era Mr. Green. Y había dos tipos de trabajadores, lo mismo que en los petroleros, pero más que ahí no pasó esto, pasó en las minas de Cananea. A los trabajadores americanos les daban muchas concesiones, les pagaban en dólares y les daban unas casas donde vivían 3 o 4 personas, y trabajaban cuando mucho de 8 a 10 horas. Mientras los trabajadores mexicanos les pagaban en pesos, muy poco, pero muy poco, les daban una casa para que vivieran entre 10 y 12 familias. ¿Saben lo promiscuidad que es eso? Y era una casita cuadrado. Y además los obligaban a trabajar 16 horas diarias, incluyendo a los niños, a los que estaban en Cananea. Y aquí viene algo muy interesante, muy interesante. Aparece un líder de los mexicanos, un personaje llamado Esteban Vaca Calderón, que empieza a hablar con los trabajadores, que eran como 300, quizás hasta más, para comentarles lo que estaba pasando. O sea, oye, ¿por qué nos pagan tan mal? Siempre hay un líder. Y así en secreto pasa, oye, pasa esto, pasa otro. ¿Quién era este líder? Esteban Vaca Calderón trabajaba ahí, pero tenía un contacto desde hacía varios años. Y su contacto era Ricardo Flores Magón, quien le pasaba ideas nuevas. Y ya para este entonces, Ricardo Flores Magón estaba tendiendo hacia el anarquismo. Y el anarquismo degeneró, como ustedes saben, todos ustedes, en el terrorismo. Entonces, ya para este entonces, ya Ricardo Flores Magón estaba muy girado hacia la corriente totalmente radical, de a golpes o a sangre tenemos que imponernos. Y aunque no hay una prueba contundente, pero por esta simple relación es probable que se envalentonara este minero, Esteban Vaca Calderón, y fue el que va a empezar a hablar en secreto, en privado, con cada uno de los mineros, para decir que era una injusticia lo que estaba pasando. Y sí lo era, que lo que estaba pasando. Y hace un pliego petitorio, donde van a firmar todos los trabajadores, y dice, somos todos, la mayoría, lo voy a presentar a los jefes, nos tienen que cumplir. Y dice, y si no nos cumplen, y aquí viene la mano de Flores Magón, nos vamos a la huelga. Bien,
Y aquí analicemos esto en este sentido. Repito, se trata de buscar la verdad y de hablar con la verdad. 1. La palabra huelga no era aún totalmente conocida más que por los intelectuales. ¿Por qué? Porque no existía. Jurídicamente no existía la huelga aún. La huelga se legisló hasta 1917 y estamos hablando de 1906. ¿Okay? No había. De hecho, en el Código Penal Federal de 1870, dictado por Benito Juárez, llamado Código Martínez de Castro, ¿okay?, menciona la huelga. Pero la mencionan, fíjense muy bien, la mencionan como un delito. Juárez la configuró como un delito de lesa patria, porque atentaba contra la naciente producción de México. O sea, el que se iba a la huelga era un delincuente. Ojo aquí, y oído también, para que quede claro esto. Por lo tanto, si estos señores se iban a la huelga, tan aplaudida en los libros de historia, estaban cometiendo un delito en ese momento, porque en ese momento el código que era vigente era el de Juárez, y la Constitución 57 no legislaba la huelga. Entonces, era un delito. Eso no nos lo dicen, porque nos hablan como si la huelga hubiera existido toda la vida, y que la huelga para nosotros que hemos nacido a partir de, hace 40, 50, 60, 70 años o hasta 100, ya era permitida. Pero en este momento no. Y eso no nos lo dicen. No podía caber en la mente ni de Esteban Baca ni de los trabajadores esta concepción. Pero sí podía caber en la idea anarquista de Ricardo Flores Magón. Esto es verdaderamente importante saberlo, porque Flores Magón les va a enviar por vía Esteban Vaga Calderón, y esto está comprobado, un arsenal de dinamita. O sea, el terrorismo. ¿Por qué? Porque si no aceptaban sus pretensiones, los patrones americanos paraban los trabajos, la huelga. Pero al mismo tiempo, si los patrones metían a otra gente para trabajar, entonces dinamitaban la mina. Y eso, aquí y en la Gran China, se llama terrorismo. En resumidas cuentas, quien estaba detrás de todo esto y realmente de lo que ocurrió, y para mí, históricamente, debe ser el responsable de la sangre y de la muerte, es Ricardo Flores Magón. Porque la dinamita había, estaba, les mandó, y está probadísimo. Repito, ya para 1906, Ricardo Flores Magón ya era más anarquista que liberal y que idealista. Ya era más terrorista inclusive. Entonces, Esteban Vaga Calderón se presenta ante las oficinas de la Cananea Consolidated Company y presenta su pliego. Evidentemente, los norteamericanos, ¿qué es esto? Se ríen, de por sí despreciaban a los mexicanos. A trabajar, perro, trabajar. Go it. Hasta cierto punto era lógico. Entonces, como ya estaban predispuestos todos los mineros, estaban aclarando, los señores, no me dijeron que no, nos vamos a la huelga. Ojo, en palabras castellanas, vamos a llamar así, no estaba diciendo nos convertimos en delincuentes. Porque, no estoy diciendo que sea justo o injusto, simplemente estaban yendo contra la ley. Y al convertirse en delincuentes, en ese momento iba a haber una reacción. Nos vamos a la huelga, nadie entra a trabajar, ¿okay? Cierran las fábricas y vamos a desfilar por
el escampado que había ahí, frente a las oficinas, para que vean que no trabajamos. Y si esos tipos quieren meter a otros, tenemos la dinamita. Entonces, ahí sí le fue. Montón de gente, cierra y a desfilar. Los empresarios gringos pidieron con megáfonos de que se vuelvan a su trabajo. Vuelvan a su trabajo. No hicieron caso, hicieron desfilando. Entonces mandaron echarles agua para disolver la manifestación y que volvieran a su trabajo. Así como hemos visto en las películas, mangueras, agua. Sí, los dispersaron un momento, pero luego se reagruparon. Y al ver que de plano la cosa se ponía fea, entonces viene la comunicación con el gobierno mexicano. Y se van a comunicar a México. ¿Con quién? No directamente con Porfirio Díaz, pero sí con Ramón Corral, que repito, como vicepresidente, más como el clásico vicepresidente, tenía una función más que nada como secretario de Gobernación. Y le informan lo que estaba pasando. Ramón Corral le informa a Porfirio Díaz lo que ocurría y qué se podía hacer. Estaban en plena rebeldía los trabajadores y se hablaba de que estaban en forma violenta. Quizá no violento, quizá exageraban los norteamericanos, pero sí prepotentes porque tenían la dinamita. Ellos no lo habían visto, pero la tenían. ¿Qué fue o qué se sabe en la historia y en los documentos que dijo Porfirio Díaz? La idea de Porfirio Díaz era mandar al ejército mexicano en trenes hasta Sonora, hasta Cananea, para que el ejército mexicano se imponga, meta orden ahí. Hasta ahí era la disposición de Díaz. Y aquí viene donde viene de nuevo ese, bueno, fue, no fue, o sea, lo mismo que ocurrió en Veracruz 30 años antes. Cuando se le informa a los administradores de la Cananea Consolidated Company, ellos hacen una contrapropuesta. No estaban produciendo, y para el gringo hay que producir. Business or business. Entonces, de aquí a que llegara el ejército en tren hasta ahí, y de aquí a que pues, iba a pasar unos 2 días. Y ahí donde surgía, y viene la famosa contrapropuesta. Y les dice, señor, en este caso a Corral, que era el puente de comunicación. Estamos de acuerdo con lo que dice el señor presidente, pero queremos hacer una propuesta que nos, si es posible, que nos permitan llamar a los Rangers de Texas, pero no al equipo de béisbol, sino unos soldados, que vengan, estamos aquí cerca, solo cruzan la frontera, solo cruzan, ellos van a llegar en unas horas, para que sean ellos los que metan orden, porque si esperamos a que lleguen los trenes del ejército, estamos perdiendo tiempo y dinero y ellos están reforzando. Nos permitan la entrada de los Rangers de Texas, algo así como una Guardia Nacional, vaya. Y ellos van a meter orden. Y aquí viene lo que se le ha achacado a Porfirio Díaz, sin embargo, no hay como tampoco en la nota aquella de cuando nos mandó fusilar a aquellos lerdistas, tampoco hay una prueba contundente, pero está la duda, y desde que esté la duda es que está involucrado. Dio el permiso. Fue Díaz el que dijo que entren. Fue Corral. Fue el gobernador de Sonora. ¿Quién fue? Porque si entraron, de que entraron, y entraron con permiso. Hasta hoy, cuando pasan esas cosas, se empiezan a echar culpas. Fuiste tú, yo no fui, fue Tete, pégale, que ella fue. ¿Okay? Entonces, empiezan a... ¿Por qué? Porque lo que va a pasar se salió de control. Y nadie quería cargar realmente, materialmente, con el muerto.
es obvio que aquí hay 3 mexicanos señalados y que todos tienen parte de culpa. Quizá el que dio la orden directa fue el que más, pero los 3 tienen culpa. Díaz, en su carácter de presidente, no puede el presidente desligarse de lo que hagan sus subalternos. No puede, así sea una federación o una confederación. No puede. El presidente es responsable. 2, Corral, que es el más sospechoso. Pero Corral, si él dio la orden, es evidente que la tuvo que consultar con Porfirio Díaz. Sobre todo, con ningún científico, pero sobre todo Corral, Ramón Corral, no hacía nada sin antes preguntarle a Porfirio. Y 3, el gobernador de Sonora. Muchos dicen, no, los apologistas de don Porfirio, los que hablan a favor de él, dicen de que fue el gobernador de Sonora. Él fue, que por rapidez. ¿Por cuál rapidez? En primer lugar, para esa altura sí había teléfono y había telégrafo. Entonces, no había una incomunicación como para que diga, bueno, de aquí a que le llegue la carta, Porfirio, doy la orden yo. No. O sea, ahí, ese argumento de que por agilidad, por Dios, o sea, ya había la comunicación rápida en esas épocas. Digo, no ahorita como un WhatsAppazo, no, pero sí había telégrafo y teléfono. Y la comunicación era fácil. No vamos a dar con el culpable directo, aunque el más sospechoso sea el señor Ramón Corral. Pero de que Porfirio Díaz tuvo responsabilidad como presidente en esto, lo tuvo. Y en un momento en que la oposición estaba, atacando todo lo que hacía. Y en un momento en que las generaciones nuevas veían que eso no era lo que debía hacerse. El hecho es que entre los Rangers y no se tienta el corazón. En primer lugar, americanos disparando contra mexicanos. Digo, ¿dónde he oído eso hasta ahorita en el siglo XXI? Y hay una masacre. Hay una masacre donde, pues, a que le dieron, o sea, y no tienen tiempo de sacar la dinamita, pero sí se las descubren. Por eso es que se sabe, porque descubren la dinamita en los cuartos, ahí en los fondos de las bodegas estaba la dinamita. Los agarran a todos, ¿okay? Bueno, los que sobrevivieron, y cuando ya ven muchos muertos tirados por todos lados, inclusive niños que corrieron, que también murieron, no todos, ¿verdad? Muchos, los que estaban más a la retaguardia, más atrás, ya, entramos a trabajar, abrieron las fábricas y se pusieron hacia medio. Por lo tanto, la prensa, sobre todo el Diario del Hogar, que era algo así como el periódico favorable al gobierno, era el que le pagaban un subsidio por el gobierno, no dijo, esta boca es mía. Fue el Universal el que sacó algo. Pero el Diario del Hogar no dijo nada. Por eso cuando venga la revolución, lo primero que van a hacer va a ser quemar el Diario del Hogar, los revolucionarios. Evidentemente, lo que hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿quién dio la orden? Quedó impune. O sea, que también con don Porfirio, ¿okay?, también se quemaban habas. Porque no pagó nadie, ni él, ni Corral, ni el gobierno, ni nadie. Y como entraron, entonces ¿qué? Entraron por su cuenta. Entonces fue una invasión. Entonces, ¿por qué no hubo protestas? Lamentablemente fue el primer foco rojo, ¿okay?, que aunque no se publicó masivamente, sí van a empezar a hacer los comentarios de que pasó esto en Cananea. Y que se sepa, pasó esto en Cananea y ocurrió lo demás acá. Y hay gente que huía de Cananea y lo contaba, pasó. Aunque durante el resto del año de 1906 trataron de opacarlo, empezando a inaugurar algunas de las obras ya listas para el centenario. Pero
lamentablemente cuando se prende la mecha, se prende. En 1907, otra situación igual, y esta vez en la cara de la Ciudad de México, muy cerca de donde vivía don Porfirio, y con la posibilidad más clara que el agua de que él podía haber quedado como un héroe. Otra huelga, pero esta vez en Veracruz, en un lugar llamado Río Blanco, en una fábrica textil, lo que le llamaríamos maquiladora. Los trabajadores de ahí, que habían sabido lo que pasó ahí, temerariamente, no creo que lo hagan aquí, porque nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Simplemente nos negamos, nos siguen pagando esos miserables sueldos, nos negamos a seguir trabajando. ¿Okay? Nos paramos aquí en la puerta, no vamos a desfilar, no vamos a hacer nada, simplemente queremos. Y aquí viene, ahí sí, de plano, desgraciadamente ya don Porfirio ya estaba en otra onda. ¿Okay? 77 años. Dicen, queremos que el presidente de México intervenga, que don Porfirio arbitre entre nosotros que no queremos trabajar, no por flojos, sino porque no nos pagan muy mal los patrones. Que él venga y lo vea, y que él defina si nos deben subir o no el sueldo. Y llegamos a un acuerdo y una promesa que lo que diga Porfirio Díaz lo vamos a cumplir. Le estaban dando la entrada a la historia por la puerta grande a Porfirio Díaz a sus casi 80 años. Era en bandeja de plata le estaban dando la heroicidad del patriotismo para que hoy por hoy tuviera monumentos por todos lados. Pero no fue así. Y no fue así, porque Porfirio Díaz no solamente no va y no hace caso, sino que aquí sí, y aquí sí es culpa de él. Aquí no hay donde, ahí sí no hay la duda de que fue fulanito, que fue menganito, que no fue Chana, fue Juana, fue su hermano. Aquí no, aquí sí. Porque entonces él, al ver la cercanía y sobre todo en Veracruz, en Río Blanco, que era un lugar donde llegaban barcos, y ya empezaba la época del turismo, por así decir, porque ya México era un lugar seguro, no convenía esto. Y don Porfirio, en vez de trasladarse, porque bien lo pudo ver, hoy había hecho una gira por allá, de trasladarse para tratar con ellos políticamente, darles la razón, aunque no la tuvieran, pero eran mexicanos y había que quedar bien. ¿Dónde estaban sus consejeros que no le aconsejaban? Pero en vez de hacer eso, ¿saben lo que hizo? Pero deben saber. Mandó al ejército mexicano. Y mandó al ejército con la orden, ahí sí, directa de él, que los conmine a que vuelvan a trabajar o los van a meter a fuerza. Y a fuerza implicaba que iban a disparar. Cuando llega el ejército se pone frente a ellos y rodea las calles de la fábrica. Dicen, entren a trabajar. No lo pueden creer. Ellos solo querían que viniera el presidente, que venga el presidente. Y si él nos lo pide, vamos a entrar, pero que sepa cómo estamos. No va a venir, o entran, o los metemos a fuerza. Y entonces se pusieron, vale, pues no entramos, a ver si disparan. A ver si disparan, pum, dispararon. La oportunidad de Porfirio Díaz de terminar como un presidente superheroico la tiró por la ventana. Ni siquiera por la ventana, por el caño. Por el caño. Era la oportunidad cuando las cosas estaban así. En menos de un año, porque una fuera en el 6 y otra fuera en el 7, o sea, en un año, vaya, si quieren ponerle así, 2 acontecimientos sociales. Que bien, que la huelga era ilegal, sí, vamos a aceptarlo. Pero le estaban, sobre todo en la segunda, le estaban dando esa oportunidad de quedar bien con la gente, de volver a sus raíces, con los obreros. Y no lo hizo. De los 3 acontecimientos más significativos en donde se le puede llamar que actuó
matando gente, que fue el de los lerdistas en el 76, el de Cananea en el 1906 y en el de Río Blanco, este fue el peor. Porque le estaban dando la oportunidad. A partir de este momento, que además, si bien se pudo esconder lo del Cananea por su lejanía y por muchas cosas, el de Río Blanco no tanto. Y no tanto, no se pudo esconder, porque estaba a un paso de México y además era lugar de entrada de todo el mundo. Todo el mundo lo supo. Y es acá cuando va a empezar, ya, ahora sí, a verse ya no solamente la rasgadura, la cuarteadura del edificio porfiriano. Y es aquí donde don Daniel Cosío Villegas dice que empieza el derrumbe del porfiriato. Pero esto, el derrumbe, lo veremos la próxima semana. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Vean ustedes, muy buenas noches.